Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. Tenemos un llamado responsable para procurar en nuestros hogares la seguridad, evitando el concepto de miedo sin solución. Eso se refiere a ser nosotros, como padres o cónyuges, fuente de miedo, fuente de tristeza o de vergüenza, que ya tenemos mucho en la sociedad, y donde se supone que un ambiente, justamente, llega a ser un ambiente seguro en contra de esos antivalores de la sociedad. El problema es cuando surgen de la misma familia. Así que, mi hermano, con esa introducción, te saludo en esta mañana para iniciar la continuación de esta serie de construcción de seguridad familiar. Es que es un doble mensaje, ¿verdad? El lugar seguro está proveyendo ese tipo de dinámicas. Que es una paradoja porque de seguro no tendrá nada. Correcto. Sí. Por otro lado, la ira es una emoción secundaria que surge de otras que la anteceden, que ya hemos hablado en los 2 programas anteriores. Hoy vamos a hablar del miedo, pero del miedo como una emoción disparadora de la ira. Una emoción muy fuerte que se expresa en actos violentos y que está en contra de la posibilidad de un ambiente seguro. Sí. Y en el contexto de la violencia doméstica, en el cual el Señor nos ha llamado a servir, el miedo puede ser tanto una causa como una consecuencia de la agresión. Es decir, el miedo es una causa de una agresión o da unas consecuencias específicas de cierta agresión. El miedo produce la ira y la ira lleva al miedo. Sí, exactamente, refuerza, exactamente, es buen análisis. O sea, va ahí en doble vínculo. Doble vínculo. Si al miedo respondemos con ira, como estás mencionando, tal situación más bien se agrava. Es un ciclo que, imagínate, claro. y con una emoción que realmente, inclusive, es muy intensa, pues, el miedo, porque es una emoción de supervivencia. Entonces, realmente está muy presente en nuestro sistema cerebral, porque justamente cumple esa función. Por ejemplo, la alegría no es de supervivencia. Claro. Es importante, pero no es en sentido de supervivencia tan importante como el miedo. Claro. Que es vital, ¿verdad? El miedo es vital, es útil. Sí. Nos alerta de peligros potenciales y nos hace responder de maneras sabias. El problema es cuando no lo hace, cuando me lleva hacia esa condición de ira, sí. Cuando acumula ira. Exacto. Ahora, en un ambiente seguro, que estamos procurando construir, ese es el título de esos podcasts, Construyendo un ambiente seguro, no es posible que las figuras de apego se conviertan en fuente de miedo o amenaza hacia sus hijos. Sí. Es una desgracia. Sí. Es una desgracia por el discurso que se envía. ¿Ven? Pablo escribió claramente en Efesios: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Esta palabra de no hacer enojar, de no hacer tropiezo, de no exasperar, es una palabra griega que solamente se usa una vez en el Nuevo Testamento, y en el contexto griego tiene la idea de quitar el espíritu de vida. Desalentar. Correcto, desalentar. Cuando venían nuestros hijos pequeñitos, ¿verdad? Uno tal vez muy ocupado, contentos porque hicieron un dibujo y venía: papi, vea lo que hice. Y la tonta respuesta de los padres a veces: ahora no, sí, qué lindo, no tengo tiempo. Este niño o niña que venía con el pecho inflado, riéndose erguido, se desinfla, por decirlo de una manera, baja los hombros, los brazos y se devuelve totalmente desmotivado, desvigorizado para enfrentar la vida. Ese es el asunto que da. Entonces, según lo que hemos expuesto, es claro entender que la forma en que los tratan incluye una disciplina con base al miedo, la humillación o la desatención, que son estados emocionales primarios que conducen entonces ahora a lo que hablamos de una ira o una exasperación, que termina en un desánimo. Claro, claro. Y en el marco de la violencia doméstica, la figura maltratada sentirá un miedo intenso asociado a represalias, ¿verdad? Ajá. Pérdida de sustento económico, o sea, el miedo por perder un sustento económico, miedo a amenazas, que le va a impedir buscar ayuda
o salir de la relación abusiva, desarrollando a la vez ira, que en estos casos es bloqueada por el miedo para su necesaria expresión. Es decir, necesito expresar, pero ve que interesante, la acumulación de miedo me impide o me lleva a expresar mal o me impide expresar bien, causando lo que se conoce como enojo implosivo, o sea, una ira reprimida. Ve la vinculación de esta emoción tan fuerte porque es con supervivencia. Imagínate algo que significa tu supervivencia que no se pueda expresar. Imagínate a nivel de carga psíquica o emocional, lo que eso significa. Sí, es reprimir toda esa ira. Entonces podríamos pensar que este enojo implosivo que vos mencionaste, esta ira reprimida, puede verse o puede asociarse con la falta de habilidades para expresar esa emoción. O sea, posiblemente reprimida desde la crianza, que viene acumulando esa ira y no sabe cómo expresarla, cómo decirla, por miedo al conflicto. No quiero entrar en choque, en conflicto con las personas, o una educación, o por decirlo mejor, una mala educación que desaliente la expresión del enojo, porque es importante no solamente saber hacerlo nosotros, sino también enseñarlo cómo expresar correctamente el enojo, que es una emoción totalmente válida. Pero si se dice, evite, no busque conflicto, no haga problemas, no está bien que usted exprese que está enojado, disimule, va reprimiendo todos estos sentimientos y emociones. Exacto. Hemos dicho que, por ejemplo, una mente abusadora, una actitud abusadora, no es tanto tener problema con el propio enojo, sino con el enojo de la otra persona. Lo que quiero decir es que en una mente abusadora, exaspera a la mente abusadora el enojo válido de la otra persona cuando rechaza ciertas situaciones. El hecho que la otra persona manifieste el enojo no es permitido. Claro. Y entonces exaspera los ánimos de la mente abusadora. Percibe miedo entonces. Porque es decir, si le enoja el enojo de la otra persona, podría comenzar a sentir cierto temor de perder el control. Sí, correcto. De posibles denuncias, de expresar lo que se es. Claro. Entonces se sigue generando esa dinámica. Totalmente. ¿Y por qué tenemos miedo? Porque primero se reconoce una amenaza. Exacto. Entonces, si la amenaza, como bien estás diciendo, es una pérdida de dominio y de control, de que no se hagan las cosas a mi forma, a mi tiempo y a mi manera, me da miedo perder el control y por tanto lo voy a recuperar por medio de más control y más dominio. Y esto yo creo, mi hermano, que es más común de lo que pensamos. Aún en dinámicas simétricas. Es más común de lo que pensamos de mantener ese juego de poder basado en el enojo, en el miedo, inclusive con los hijos, cuando se disciplina por medio del miedo. Hermano, imagínate que no está de menos simplemente poner los hechos, o sea, la realidad del índice de divorcios que existen, hablemos en Costa Rica, porcentualmente hablando. 50 y tanto %. Imagínate, evidentemente forma gran parte de estos conflictos el mantenimiento de un lugar inseguro para relacionarse. Pero es que, ¿de qué otra manera se puede decir? O sea, se pretende llegar a un pacto matrimonial no procurando un ambiente seguro, descuidándolo por negocios, descuidándolo por un montón de situaciones que evidentemente repercuten en una separación definitiva. Que ahora, por cierto, se ha aprobado una causal como una diferencia de caracteres en las personas, ¿verdad? Ya la Asamblea Legislativa de nuestro país ya confirmó en un segundo debate que esa será una de las causales también del divorcio. Que eso lo estaremos analizando en su momento, ¿verdad? Algo así como una carta de repudio moderna. Exactamente. Muy bien. Sí. Entonces, el miedo, queda claro, es un gran enemigo de la construcción y de la permanencia de un ambiente seguro. Porque lleva a una falsa sumisión, el miedo, ¿verdad?, en la otra persona, que va a reforzar el ciclo de la violencia, ya que el agresor percibe que su conducta no tiene consecuencias inmediatas. Jesús expresó el enojo precisamente para señalar la falta, oponerse a la injusticia o corregir una actitud dañina. Entonces, esa es la expresión válida del enojo.
que es necesario expresarla, aprender cómo expresarla. Okay. También es importante y es necesario diferenciar entre contener la ira, es la ira que destruye por medio de actos violentos, por ser un poder descontrolado, ¿sí? Y fomentar la sana expresión del enojo, que son asuntos diferentes, contener la ira y fomentar la sana expresión del enojo. Muy diferentes. Que claro. esta sana expresión del enojo lo que busca es corregir mediante el amor firme. Básicamente lo que vos mencionaste de lo que hizo Jesús. Sí. Para ponerse ante actitudes que atentan contra un ambiente seguro. Claro. Y es que estas actitudes nada tienen que ver con la expresión del enojo. O sea, es decir, podemos darle vuelta y decir, necesitamos un enojo válido para un ambiente seguro. Exacto. Aquí estamos hablando de la no normalización de la ira, que sería un enojo descontrolado. Ajá. ¿Y por qué descontrolado? Porque se acompaña del insulto, de la gritería, de las malas intenciones, que es lo que Pablo advierte a los efesios. Y a creyentes, o sea, a creyentes les va a decir que no se encuentren en ustedes griterías, iras, maledicencias, etc. Entonces, necesitamos bien un enojo válido, claro, para poder construir un ambiente seguro. Exacto. Que se oponga a qué, en este caso, al mantenimiento del miedo como un recurso relacional. Correcto. Entonces, muy importante, entendemos como positivo el enojo válido. Ese enojo que mostró Jesús. Claro. Que ese enojo válido en la relación funcional matrimonial va a procurar construir un ambiente seguro. Que va en contra, ahora sí, de una ira que nace de reprimir todo lo que eso implica, tristeza, enojo, miedo, vergüenza, que debe ser confrontado por este enojo válido. Sí. Ok, muy bien. Y aquí, pues nos es necesario señalar el gran peligro al que se expone una víctima, sobre todo si es mujer, cuando manifiesta abandonar a un agresor, pero lo hace en condiciones de alta vulnerabilidad. Por ejemplo, en medio de una fuerte discusión que está mediada por, digamos, por el alcohol, sin tener redes de apoyo, cuando hay armas en la casa. Digamos, ¿cuántos casos se han dado de personas que están alejadas y la persona dice, la víctima, se terminó, me voy? O sea, nunca debe utilizarse eso en ese momento. Otra vez, porque el miedo a ser abandonado desde una manera distorsionada de verlo lleva al guión de mía o de nadie. Ese es el punto que sale pues en muchas noticias. Viene un femicidio y de repente uno analiza la noticia y dice, pues por supuesto que estaba en gran grado de vulnerabilidad. No en todos los casos, claro, pero sí en muchos casos se da esas condiciones. Y es que esta respuesta que vos estás hablando, este lamentable hecho de un asesinato, de una golpiza brutal, es el acto violento, es la forma que el agresor escoge para reafirmar su dominio, como vos decías. Exacto. En situaciones de alta vulnerabilidad, están solos, hay un arma presente, sin redes de apoyo, etcétera. Claro. Es decir, aquí yo voy a reafirmar mi dominio, ¿verdad? Como vos decías, con ese guión mía o de nadie. Sí, Ahora, ¿qué podemos decir sobre la normalización del miedo en el entorno familiar? ¿Cómo lo podemos ir entendiendo, esta dinámica? Bien, cuando el miedo se vuelve una emoción dominante dentro del hogar, tanto las víctimas como los agresores pueden interiorizarlo como una condición normal. Ya esa sensación de miedo ya forma parte de cómo son las relaciones entre nosotros o en la familia. Todo se resuelve desde el miedo. Inclusive estamos hablando de mujeres, de madres, que utilizan el miedo hacia sus hijos. Si te vas para allá, te va a comer un perro. Si te vas para allá, te vas a caer y te vas a... etcétera, ¿no? Va a venir el coco y te va a llevar. Todo es tomando la disciplina, poniendo una base disfuncional, que es el miedo. Si nosotros hacemos que por el miedo nuestros hijos pequeños reaccionen, estamos implantando en la familia la normalización de un antivalor. Y esto resulta en que estos niños podrían llegar a desarrollar patrones de conducta violentos o sumisos, si fueran en un caso pasivo, hablando en las perspectivas de relaciones futuras. Sí. Entonces, la normalización también afecta, por supuesto, que a los niños. Exacto. Que quisiera aquí agregar, una cosa muy diferente al temor reverente que encontramos nosotros en la Escritura. Exactamente. O sea, son dos cosas muy distintas. Y de hecho, el apóstol
Pedro, en su primera carta, dice que nosotros como cristianos tenemos que conducirnos en esta peregrinación terrenal con un temor reverente. Correcto. Pero es muy diferente al miedo. Son dos cosas muy distintas. ¿Verdad? Mira qué interesante, porque ya vamos hablando de dos cosas, por ejemplo, o tres cosas correctas. La tristeza que Dios produce, el enojo válido y el temor reverente, que son acciones bíblicas y totalmente funcionales para la humanidad. Exacto. Que se han distorsionado en la ira descontrolada, que se han distorsionado en el miedo. El miedo como base de la disciplina. Exactamente. Sí. Entonces, qué importante es entender bien cada concepto y qué lugar ocupan dentro de la funcionalidad de la familia. Sí. También es posible que el cónyuge maltratado, al estar dominado por el miedo, no confiara en el sistema de justicia o en su entorno cercano para buscar ayuda. Permanece en ese estado constantemente. Sí. Ese le lleva a la normalización del miedo en el entorno familiar. O sea, el miedo produce que no me abra a los recursos de ayuda y a la vez refuerza el miedo. Exactamente. Procura un estado en el cual se alimenta el miedo también, porque da el sentido de desprotección. Claro. ¿Qué temor es verme desprotegido o desprotegida? Pero por otro lado, el miedo no procura protección. Claro, porque le da miedo. Exactamente. Suena cómico, pero es así. Sí, pero es que eso es lo que sucede. Sí, tengo miedo del abusador, pero tengo miedo en poner una denuncia. Exactamente. ¿Cuál es el común denominador? El miedo. Por eso es que estamos diciendo el miedo está en contra de un ambiente seguro. Correcto. Inclusive de la construcción de un ambiente seguro a partir de un ambiente, de un sistema de violencia. Un sistema de violencia se alimenta del miedo. Mientras no se trabaje el miedo, no se construye hacia un ambiente seguro. También hay que considerar que si la comunidad o iglesia o instituciones reaccionan con indiferencia o minimización del problema, se refuerza la idea de que no hay una salida segura, lo que refuerza a su vez el círculo de la violencia y la sensación de miedo, es decir, la desprotección. Entonces, la minimización de una situación, otra vez, retroalimenta ese juego de palabras que tuvimos anteriormente. Me siento desprotegido y por tanto esta desprotección o abandono me produce miedo. Hay una constante permanencia en el miedo, entonces, lo que sigue alimentando el sistema, como vos decías. Sí. Okay. Otro asunto importante para tratar es la importancia de fomentar en la víctima el hecho de que construya redes de apoyo para reducirle una sensación de aislamiento. Justamente. Porque si añadimos a este miedo que le rodea, hay una sensación constante de aislamiento, estoy sola, no tengo dónde apoyarme. ¿Quién debería proveer amor? Que es la pareja, hay abuso. La iglesia no responde, la ley me da temor, no tengo familia cercana, estoy totalmente sola. Yo asumo que eso va a contribuir en la permanencia del miedo. Claro, que de hecho es una estrategia de control por parte de una figura maltratadora, es darle la sensación de aislamiento a la persona, sensación ¿cómo? Desacreditando toda red de apoyo, toda fuente de ayuda, posibilidad, todo se desacredita a cualquier persona, cualquier posibilidad, desde la parte maltratadora, para implantarle en la persona de que realmente no hay nadie que le pueda ayudar. Claro. O no hay nadie competente para ayudarle, solamente la misma figura agresora, que es lo que hemos hablado, que se construye un vínculo traumático. Aislando todo lo demás, pues simplemente el único recurso para volverse es a la fuente maltratadora. Claro. Es el único que queda en el mundo. Ya la persona se ha dedicado de desprestigiar a todos, ¿verdad? Consejeros, pastores, hermanos en la fe, personas profesionales en ese tratamiento, todos no sirven para nada. ¿Verdad? Entonces permanece en ese sistema disfuncional. Exactamente. Entonces, básicamente, solo cuando el miedo deja de ser el factor dominante o normalizado en la dinámica familiar, se puede empezar a construir un ambiente donde la seguridad y la riqueza del evangelio sean la norma. Exacto. Recuerdo cuántas veces el Señor iniciaba un encuentro diciendo, no teman, no tengan miedo. Sí. Empezaba con esto, otra vez, reforzando esto. Desde el miedo se puede evitar las riquezas del evangelio o las riquezas de una relación. Sí, porque no se abre a lo que el Señor quiere traer y quiere dar. Sí. Que es esa vida en paz, en seguridad, en permanencia en Él. Claro. Debido al miedo se sigue en un sistema cerrado. Sí. Muy bien. Así es. ¿Qué hacemos entonces en contra del miedo
o del temor en las relaciones. Creo que ahí 1 Juan 4:18 es importante. La Biblia es clara cuando enseña que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué texto? Podemos estar horas de horas dándole vuelta a esto. Belleza de texto, ¿no? Así que vinculemos un ambiente seguro con una perfección del amor. ¿Qué hace falta en los hogares para un ambiente seguro? Que colaboren con la perfección del amor, porque el amor echa fuera el temor. 1 Juan 4:18. Ahí está. El temor lleva en sí castigo. Sí. Qué interesante, sí, ¿verdad? Es esta idea, porque en una víctima la coloca en una posición de extrema vulnerabilidad, o sea, de un aislamiento muy, muy, muy marcado que la sostiene ahí. O sea, no veo esperanza, no hay salida, no hay respuesta, no hay esperanza. Entonces implica una vida, llamémosle esclavizada, sí, bajo el miedo de cualquier cosa que yo haga. Si respondo al abusador, si busco ayuda en redes de apoyo, hay una permanencia o una obligación a permanecer en ese miedo. Y según ese texto, es importante que notemos que nosotros somos perfeccionados en el amor. Es decir, no podemos esforzarnos o desde intenciones propias. Y la clave está en el versículo que sigue a 1 Juan 4:18. El versículo 19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, está hablando de ser perfeccionados en el amor. Y luego Juan va a decir: nosotros le amamos a Él porque, consecuencia, porque primero Él nos amó. Es decir, somos perfeccionados en el amor que es capaz de eliminar el miedo relacional dejándonos amar por Dios. Hay una conexión clara. Sí. Totalmente. Dejándonos amar por Dios, sana la ira porque sana la emoción primaria del miedo. Es decir, este amor de Dios trata con nuestro miedo. Y aleja el temor. Exactamente. Y el amor echa fuera el temor. Permanece en esta separación de amor y miedo. Así como otras emociones desagradables que ya hemos mencionado en programas anteriores, como la tristeza y la vergüenza. Sí. Esa permanencia en dejarnos amar, sí, que es muy importante. Sí. Y me gusta ese término de emoción desagradable. O sea, decir, todas son necesarias, pero evidentemente es más agradable estar alegre que estar triste. Por eso se llaman emociones, no me gusta tanto negativas o positivas, sino desagradables o agradables. Emociones desagradables como la tristeza y como la vergüenza. Y que son sostenidas por Dios estando en Él. Es decir, por más que yo me esfuerce, esto no va a suceder. Sí. Si bien es cierto, hay una cuota de responsabilidad humana no aportativo, sino en el descanso que la persona tiene en Dios para dejarse amar, como vos decías anteriormente, la obra del Señor. Sí. Dejarnos amar, permaneciendo en Él, y entonces este amor de Dios va a echar fuera ese temor. Exacto. U otras emociones desagradables. Claro que sí. Que permanecen en ciclos de violencia. Sí. Pues bueno, creo que pues cumplimos por lo menos viendo las 3 emociones primarias que alimentan la ira y que una ira desbordada se manifiesta en acto violento y que es la base para el mantenimiento de un sistema violento. Entonces, para la construcción de un ambiente seguro, todo el resumen es: dejémonos amar por Dios, porque a partir de allí este amor echa fuera no solo el temor, echa fuera la vergüenza, echa fuera la tristeza, ¿verdad?, que viene del mundo, y entonces, dejándonos amar por Dios, empezamos a ser agentes para construir un ambiente seguro. Sí, me suena mucho eso que decís de dejarnos de amar por Dios en la línea de descansando en Él, aprendemos a cómo responder a esos asuntos. Es decir, hay toda una dinámica funcional bíblica de cómo responder ante ante el intento de la permanencia de estas emociones. Sí. Y creo que es simplemente, como vos decías, me dejo amar por Dios, aprendo a responder, y otra vez es un proceso de estar continuamente descansando en ese amor de Dios. Así es. Pues bueno, esperando que nos traerá el Señor la otra semana, ¿a qué nos guía para continuar pues con este ministerio en contra de la violencia doméstica. Correcto. Hablamos entonces la otra semana con nuevos temas. Claro que sí. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales, en Instagram
Búsquenos como @levantacr, en Facebook como LevantaCR o contáctenos al correo alonso@levantacr.org.